Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy vamos a abrir el expediente final de un personaje coqueto, parrandero, amiguero y también muy talentoso. Me refiero al compositor y productor vallenato Lenín Bueno, autor de La parranda es pa' amanecer y muchos temas más. La parranda es pa' amanecer fue grabada por una importantísima orquesta filarmónica de Raymond Lefebvre de Francia. Que no solamente fue ese compositor excelso que era, polifacético, sino que fue productor de muchos discos. Le dejó un aporte, yo diría que completo, a la música vallenata. Lenín Bueno fue uno de los encargados de hacer que en Barranquilla se escuchara el vallenato. Recordemos que en los años 90 lo que reinaba en la Arenosa era el merengue y por supuesto la salsa por excelencia. Era además un juniorista empedernido. Literalmente hablando, su corazón no aguantó la felicidad de que Junior haya pasado a la final del fútbol colombiano y murió de la emoción. Llega tarde. Llegó sin signos vitales. Allá dijeron. Mientras estaba grabando el programa, al cuarto día recibo la noticia que mi papá murió. Él fue un gladiador en esa parte, porque mucha gente aquí no gustaba del vallenato. Artistas de la talla de Iván Villazón, El Binomio de Oro, los hermanos Zuleta, Jorge Celedón y muchísimos más interpretaron sus temas. Lenín Bueno hizo un aporte muy importante a la música en Colombia. Su muerte los dejó prácticamente en shock, porque nunca se le vio enfermo. Fue una sorpresa de la que aún muchos no se reponen. Tengo mucha gratitud para con Lenín, con ese gran maestro. Era un gran productor, porque muchos grupos se nos debe entrar a casas disqueras como Philips. Yo llamé a Lenín Bueno Suárez a su teléfono el día que él murió, porque él me había dejado un mensaje en mi teléfono. En la tarde ya me enteré de su deceso. Lenín Bueno fue uno de los personajes más respetados y admirados en el gremio vallenato. Su fama no nació de la noche a la mañana. Era un jovencito de Riohacha con una visión enorme, tanto así que su pueblo natal se le quedó pequeño y tuvo que salir a mostrar su talento a otras regiones. Oye, mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo. La canción Drama Provinciano fue su primera tarjeta de presentación, tema que fue tan fuerte que no solo logró darle renombre a él, sino que volvió visible a un niñito llamado Jorgito, quien más tarde sería conocido como el múltiple ganador de Premio Grammy Latino, el gran Jorge Celedón. Tenemos que recordar a ese gran maestro Lenín Bueno Suárez. Yo vengo de Villanueva, Guajira, donde hay muchos juglares, donde hay dinastías de artistas. Pero en este caso el mensaje que me lanza al mundo del vallenato o por el que me conocieron en mis comienzos es el mensaje de Lenín Bueno Suárez. Con el Oye, mamá, en la puerta hay un señor, que es el compositor de esa gran obra. Es una problemática que está vigente. Tipo que tiene el hijo, que se fue, que no volvió, que la mamá quedó sola con el pelado y todo eso. Aquí hay una canción, hizo Drama Provinciano. Esa canción, no obstante tener tantos años de grabada, todavía sigue vigente, todavía me la exigen en las presentaciones. Su título es El Drama Provinciano. Tuvo una gran aceptación el drama provinciano. Cantaba, la mujer era la India Melillara. Ya, que yo no sé la India Melillara por dónde andará, pero ella fue la que hizo la voz de la mujer. Tus amigos, pues tu papá en el cielo se encuentra. Lenín provenía de una familia de músicos. Por eso nadie se sorprendía con cada uno de sus triunfos. Su padre era Adrián Bueno, muy destacado en la ejecución de varios instrumentos de viento como el trombón y el bombardino. Su abuelo fue Chico Bueno, también un músico de renombre. El papá de él
escribía música. Él tocaba el borbandino y él estaba en la banda de Ribacha, el papá. Creo que llegó a ser el director de esa banda. A los 19 años se despidió de su familia y se radicó en Barranquilla, la cuna musical del Caribe colombiano. En ese momento el vallenato era considerado música para las clases sociales bajas y no gozaba de aceptación. La tarea que aprendió Lenín fue dura, luchada, sufrida y sí, claro que le daría frutos, pero muchos años más tarde. Y él presentaba los grupos vallenatos. Y él fue el primero que sacó el mejor sonido en el vallenato, cuando era productor artístico. Emprendió un viaje para contarle a Colombia que el vallenato era mucho más que música de provincianos. Le dio elegancia en trabajos y produjo gran cantidad de artistas. Era muy frustrante de pronto llegar a un lugar y que la gente viera el vallenato no tan bonito. O sea, como de, ay, estos personajes de pronto ramplones del Caribe. Y mi papá llegó a Bogotá de una manera, me cuenta él, diferente, un guajiro, con una educación tal vez diferente de este canon establecido de las personas que se crían de pronto con esta jerga del machismo, del vallenato. Él fue un gladiador en esa parte, porque mucha gente aquí no gustaba del vallenato. Únicamente se escuchaba Alfredo Gutiérrez, se escuchaba Alejo Durán. Recuerdo, por ejemplo, ese programa legendario que tuvo en Barranquilla, que era una manta, Festival Vallenato. Era además un extraordinario compositor. Las obras que hizo Lenín Bueno Suárez merecen un sitial aparte porque eran obras que tenían un mensaje romántico. A través de su programa que causó carrera y marcó época aquí, Festival Vallenato, fue una marca que le permitió a la música denominada de Francisco el Hombre posicionarse, establecerse. Un día de parranda en Barranquilla, Lenín Bueno fue testigo de cómo nació la agrupación Binomio de Oro. Israel Romero y Rafael Orozco unieron sus talentos para darle un vuelco al vallenato romántico en Colombia. Él había invitado a Emilio Oviedo y había invitado a Daniel Celedón. Daniel Celedón era el que le cantaba a Israel Romero y Emilio Oviedo era el que le tocaba a Rafael Orozco. Pero no pudieron ir ni Daniel Celedón ni Emilio Oviedo. Entonces llegaron y él dijo, no hay quien toque, no hay quien cante. ¿Cómo no? Si aquí está Irra, que toca. Y está Rafa, que canta, y los hicieron ahí. Y este es un buen binomio. Dijo él, este es un gran binomio. Ellos sintieron que tenían un alivio con una persona que impulsara su folclore aquí en la ciudad de Barranquilla, y eso lo hizo Lenín Alfonso Bueno Suárez, una persona que impulsó, que dio a conocer el vallenato aquí en la ciudad de Barranquilla, y eso lo conoce todo el mundo. Lenín era parte fundamental del Binomio de Oro. Se integró con gran facilidad en el equipo. Ese mismo año, 1976, los hermanos Zuleta, integrantes de la dinastía musical más grande del país, le grabaron Soy parrandero y qué, tema obligado cada vez que Poncho Zuleta se sube a una tarima. Han pasado 47 años y sigue vigente. Estábamos en el estudio y venía de reunirse con Irra y con Rafa y estaba rabioso con ellos. Ese señor era parrandero, eso sí. Por eso la canción lo dice, soy parrandero y qué, porque esa canción es él. Yo soy parrandero y qué, bueno, porque él le gustaba la parranda. Mi papá le encantaba mucho de Bee Gees, le encantaba, esas son cosas que nadie lo sabe. Ese sonido de los 80s del bajo, que es funky, ese sonido lo dio Lenín Bueno Suárez, son cosas que nadie lo sabe. Y era porque la influencia de él, de música, también tenía música. A él le encantaba la música anglo y tampoco mucha gente lo sabe, como Bee Gees, The Beatles. Es un hombre que no
no se quedaba con la música desde el punto de vista rampante, bajito. Le gustaba siempre buenos uniformes, buenas presentaciones. En su modo de vestir él lo demostraba y así lo hacía con todos los músicos que en alguna manera teníamos que ver con sus presentaciones. 2 años más tarde, el binomio le graba La parranda es pa' amanecer y ese tema se volvió leyenda en Colombia. El que se duerma lo trasquilamos. La parranda es pa' amanecer fue grabada por una importantísima orquesta filarmónica de Raymond Lefebvre de Francia. Fue de las primeras canciones que de pronto despertó la atención internacional en cuanto al género vallenato. La parranda es pa' amanecer es anecdótica de una costumbre que había en La Guajira. Si alguien estaba parrandeando y se dormía, le cortaban una ceja, se la afeitaban. Y cuando la canción sale, se extiende ese primer meme a toda la región donde se escuchó la canción y donde fue un éxito. Y hubo varios problemitas por eso, que gente que amanecía sin su ceja porque se dormían en la parranda. La música de él era muy alegre. Más que todo, rara vez él componía una canción triste. Todo era para bailar. Uno de los primeros, de los grandes que grabó fue Alejandro Durán. Inclusive La parranda para amanecer la grabó primero Alejandro Durán con otro nombre. Alejandro Durán inclusive le quitó la parte esa donde dice que el que se duerma lo trasquilamos. Dijo, vea, ahí va a haber muchas peleas, yo le voy a quitar esa parte, y se la quitó. La parranda es para amanecer, el que se duerma lo motilamos. Sus canciones eran muy famosas, no solo por las letras, las temáticas o las melodías, sino porque entre verso y verso le enviaba saludos a personajes de dudosa procedencia. Él tenía su justificación. Lo que sucede es que la gente cree, hay por ahí un mito que dicen que la canción de Lucky Cote, lo que la gente no sabe es que Lucky Cote era amigo de mi papá de pequeños. O sea, no es una canción que le hizo a el personaje o que mencionara a uno u otro, sino que eran amigos de él que eran de mucho antes de todo eso. Allá iba, yo me acuerdo que en ese entonces, siendo directo, la bonanza marimbera dio para todo. Lenín era amigo de todo, la mayoría de toda esa gente que se hizo rica eran amigos de Lenín. Lenín no podía sacar el cuerpo. Él las mencionaba porque era su amigo. Y lógicamente, siendo su amigo y mencionándole su canción, le daban su billete. Pero no porque Lenín realmente fuera un mafioso. Los primeros saludos que yo oí en el vallenato, que no los echaba el cantante, sino el productor, fue él. Le escuché un saludo que le echó a su compadre Edgar Ferrucho. Sumado a su amor por el vallenato, tenía un don especial para saber cuándo un artista se convertiría en estrella. Así fue como, según su familia, ayudó a impulsar las carreras de figuras como Iván Villazón y Toby Murgas. Lenín era una plétora, un estallido permanente de ideas, de proyectos, de cosas. Había algunas veces que a mí me las compartía y yo no las veía tan aterrizadas, pero después el tiempo me demostraba que él tenía razón. La gente no lo puede creer, pero tengo muchos recuerdos que me enseñó a cantar una canción entre guayú y entre el idioma del guayú como que era de él. Y era muy chistoso, más o menos decía guachimachila, papurria, la canurria, guachichá, y nos ponía a cantar a todos. Esas locuras que se le ocurrían a él, todas esas invenciones que se le daban en cuanto a la música. Él decía, bueno, se me ocurrió esto y vamos a ver si estos niños me pueden llegar con el coro a ciertas melodías. Era un gran productor porque muchos grupos se nos debe entrar a casas disqueras como Philips, como Universal, por la colaboración y siempre listo para ayudar a la gente que por primera vez empezaba en estas luchas de la música.
Ya era tarde. Llegó sin signos vitales. Enterarme de su partida fue sorpresivo, no lo esperábamos. Colombia está conociendo el expediente final de Lenín Bueno, autor de 250 canciones registradas y de quien sus amados hijos guardan una libreta llena de canciones inéditas. Un hombre que trabajó duro por romper las cadenas que impedían que el género vallenato se extendiera en el país. Era algo que él cuidaba con mucho recelo. No quería que ninguno de nosotros la tocara, que viéramos que había allí escrito, cuántas canciones. O sea, él manejaba eso con mucha cautela. Tengo mucha gratitud para con Lenín, con ese gran maestro. Mis primeros pasos aquí en Bogotá tuve el honor de que me acompañara con el doble poder, Daniel Celedón e Ismael Rubens. Lenín debe considerarse un gladiador, un pionero de la música vallenata. Era un inquieto en el arte de la música de acordeón. Era un conocedor del folclore, una persona muy querida en el ámbito del folclore vallenato. El aporte de Lenín Alfonso Bueno Suárez en la música vallenata fue espectacular y fue propicio para que la música vallenata también se internacionalizara más. Fue el bastión que le permitió a la música vallenata entrar y posicionarse a través de su muy escuchado e influyente programa Festival Vallenato. Un día Lenín empezó a sentir mareos, a perder el equilibrio y a sentir molestias en un oído. Lejos estaba de imaginar que se encontraba a punto de quedar sordo. Era productor musical y los altos decibeles lo estaban afectando enormemente y no se estaba dando cuenta. Para ese momento tenía 37 años. Nos dimos cuenta porque empezó a perder el equilibrio. Bueno, finalmente se hizo una intervención aquí en Barranquilla y se le instaló una pequeña válvula que le ayudó bastante. Ya al final, pues, el problema se había agudizado un poco, pero él estaba bien, usaba un audífono y se había recuperado, podía escuchar bien todo. Con el tiempo fue perdiendo la audición, eso lo deprimió bastante, que se alejó de la música, se alejó de las producciones. Eso lo deprimió a él bastante y lo marcó porque él decía, Dios mío, ahora voy a andar con audífono. Su pérdida de audición en un casi 40% fue duro para él, fue muy duro para él. Fueron momentos que él no se hallaba. Habían momentos en los que no sabíamos en dónde estaba. O sea, mi mamá tenía que solucionarlo todo. Se le veía pues muy acongojado por esa situación, hasta tal punto pues como sabemos que eso fue progresivo y terminó perdiendo básicamente la audición de ese oído. Pero no, digamos, no el oído para la música, porque el hombre, digamos, siguió componiendo y siguió con su visión grande de productor. Radicados en el municipio de Sabana Larga, contó con una vida más tranquila, pero se sentía atrapado. Extrañaba los estudios de grabación, las tarimas, las parrandas. Le ofreció su recuperación a la Virgen de los Remedios y su fe lo salvó. Para ese momento ya contaba con el prestigio de haber participado en el programa Galaxia Musical de Arturo de la Rosa. Su sección era La Costa con Folclor. El médico le recomendó que nos mudáramos a un lugar más tranquilo, no fuera una ciudad tan agitada, que no hubiera tanto ruido. De hecho, él se tomó un año sabático, por decirlo así, un año de descanso. Él se encerró, una vez se encerró, yo le dije, no sal, eso no es nada. Yo le ponía, por ejemplo, Beethoven, y era músico y seguía componiendo. Beethoven, pues, era sordo y seguía adelante, ¿no? Entonces él se animaba. Como padre era insuperable. Sus 8 hijos viven orgullosos de él. Aplican diariamente sus enseñanzas y su amor por la lectura.
escogido de pequeños, junto a mi mamá, una biblioteca gigante. Y eso creo que motivó en todos nosotros lectura. Y creo que la lectura puede cambiar la historia de una persona muchísimo. Él era un preocupado de la lectura, o sea, era una persona, tienes que saber leer, tienes que, por lo menos si te vas a dedicar a la televisión o te gustan los medios, debes tener una nube de palabras que puedan ejercer una oración tácita, que sea concreta, que sea elocuente lo que estás diciendo. Mi abuelo tenía una jerga, un vocabulario muy peculiar, muy particular. A veces él hablaba y decía cosas y yo me lo quedaba mirando como que, ¿qué es eso? Cuando menos lo esperaba, llegó una mala noticia a su existir. Un tumor en la cabeza empezó a amargar sus días. Él empezó a verse un bultito en la cabeza. Y eso fue creciendo y nos empezamos a preocupar. Fue al médico, le dijeron, mira, esto se trata de esto, hay que extirparlo, hay que sacarlo. Y bueno, siempre era de cuidado porque, sabes, la cabeza como es de delicada. Pero bueno, afortunadamente también salió bien de esa. Él era un luchador y siempre estaba presto, siempre se paraba, no obstante las dolencias que tuviera, y seguía adelante con sus actividades. Al tiempo recibió la noticia de tener cáncer en la garganta. Su esposa, la hermosa María Elena, el amor de su vida, se concentró en apoyarlo para que saliera adelante de esa situación. Lenín amaba y valoraba la familia que había conformado. Eran muy felices juntos. Empezó a perder la voz quedaba fónico, facilito, difónico. ¿Ya? Facilito quedaba y él decía, se ponía así difónico. Entonces él fue y miró y le miraron. El mismo médico que le vio el oído le dijo de la garganta, pero se lo extirparon. Era como una cosita que le había salido, pero y se lo cauterizaron. Quedó alopésico y luego cuando ya fue recomponiendo su estado de ánimo, lo tomó como un look. Ya de ahí comenzó a formar una nueva imagen. La diabetes la descubrió, pero eso de él, pues como la mamá era diabética, entonces yo decía, cuídate, no comas tanto dulce. A él le gustaba el dulce, la verdad es que le gustaba el dulce. Mi mamá le hacía unos dulces a él, se los comía y a él le encantaba el dulce. El cuadro diabético le estaba haciendo un poco de daño, aunque se cuidaba mucho, pero bien sabemos que esa enfermedad es traicionera y puede atacar por distintos medios. Entré en una nebulosa en la vida real. Fue muy duro. Y a veces me despierto y siento como el olor del perfume de él, que yo a veces digo, ¿estarías aquí? Sea el maestro Lenín Alfonso Bueno Suárez el que haga entrega inmediatamente a este niño. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo los detalles de la muerte de uno de los personajes más respetados en el gremio vallenato, con tantos pergaminos que no hay tiempo para contarlos. Pero fue muy valioso para la industria. Le hace entrega de este trofeo en agradecimiento de todo lo que ha hecho por la cultura. Muchas gracias, la verdad es que me sorprende Balmer, me sorprende totalmente, no esperamos, tengo un nudo en la garganta, yo soy emotivo, la verdad es que esto me llena de regocijo, de satisfacción. Yo viví la etapa de él de varias etapas y siempre fue, aquí era pura risa. Y me acompañó, como te dije, me acompañó siempre con Daniel Ismael a la promoción y a todo. Él era un poeta. Era una persona conocedora del folclore, de las costumbres de la gente, de su Guajira. Y ahí hilvanaba todo ese conocimiento periodístico y lo fusionaba con la parte cultural. Y de ahí salían esas canciones tan bonitas que hizo Lenín Bueno Suárez. Era un negro fino, elegante, de un bigote tupido, bien cuidado, bien ataviado,
oloroso, y siempre decía esto: el empaque hay que mostrarlo con altura. El maestro Lenín para nosotros era como un juglar y un gran exponente y un gran luchador de la música vallenata. Locutor de radio, presentador de televisión, compositor de música vallenata, productor de comerciales para radio, para televisión. Yo siempre lo vi seguro de lo que estaba haciendo, siempre con un plan, con una meta, con un proyecto y entusiasta, firme. Yo no lo vi flaquear nunca. Y lo admiré muchísimo más, porque estar sin un sentido es fuerte, es fuerte. Y más el sentido que te dio el éxito, porque él fue muy reconocido, para mí sigue estando vivo, él es muy reconocido como uno de los mejores productores musicales de Hispanoamérica. Ese hombre soportaba tanto las cosas que a veces uno no sabía que se estaba quejando, sin embargo él seguía adelante con su trabajo. Nosotros logramos aquí realizarle un homenaje en el año 2015 al lado de Daniel Celedón en el Teatro José Consuegra Higgins, donde lo exaltamos por la importancia de su vida musical, de lo que hizo por el folclore vallenato. Uno de los grandes orgullos era su familia. Se sentía feliz porque sus 8 hijos eran jóvenes de bien, profesionales y muy unidos. Juntos conformaron una agencia de publicidad y productora. Trabajan en familia. Obviamente, Lenín impulsaba el vallenato desde esta empresa. Él tenía un sueño muy lindo, que yo presentara un proyecto precisamente de humor. Me decía: yo te veo presentando un proyecto de humor, que veo música y que veo alegría y que veo entusiasmo. Entonces fui llamada por Telecaribe para hacer un proyecto precisamente que se llamaba La Fórmula del Humor. Era de humor, música y alegría, claro, lo que a él le encantaba verme en todo. Estábamos planeando la realización de un documental de cómo el vallenato sale de la provincia hacia todo el país y de ahí al mundo. Mi abuelo era una persona muy inteligente, tenía mucha templanza, era sumamente prudente. Él estaba interesado, con sus múltiples facetas que tenía como productor y como músico, de que hiciéramos algo diferente, íbamos a hacer unas cosas. Pues lo quería hacer con varios cantantes de música diferente al vallenato, pero todo pues se truncó. Ese día realizó su acostumbrada rutina. Su amada esposa, María Elena, le preparó el desayuno que tanto le gustaba. Él fue a realizar varias diligencias que tenía pendiente y hacia el mediodía llegó a la oficina. Ahí departió con su señora y algunos de sus hijos que se encontraban laborando. Les anunció que tenía planes para ver el partido del Tolima contra el Junior. Como me dijo: mi hija, estás bonita, porque yo... Él siempre me piropeaba, siempre. Él decía a la Gordi: mi papá puede llegar a viejo, y siempre tirándole los perros a mi mamá. Él siempre me decía: mi hija, estás bonita, en cambio yo estoy feo. Digo: no, tú también estás bonito, le decía yo. El mismo día de su muerte me hizo una llamada. Me llamó en la mañana, estaba contento porque había hablado con directivas de Saico que le iban a dar el apoyo para la realización del documental. Estaba muy motivado, muy contento. Te espero mañana en mi casa a las 10. Hablaremos sobre esa clasificación que tendrá Junior hoy con Tolima, porque vamos a la final. Y asimismo te voy a presentar mi más reciente canción. Era un día muy importante para el fútbol nacional. El partido quedó 2-2. Junior clasificó y se emocionó tanto que su corazón no aguantó la presión. Él como que se emocionó. Yo siempre le decía: ¿tú por qué te emocionas tanto? Eso es malo. Cuidado. Y yo le decía: cuidado, porque cuando jugaba la selección Colombia, se ponía frío. Yo le decía: bueno, te puede dar un infarto. Y mira que la clasificación de Junior se lo produjo. Ya estaba yo acostado, me sonó el teléfono y desde que vi que la llamada provenía de mi hermano Jorian, en mi corazón
se instaló algo feo, dije que algo malo pasó. Las palabras proferidas por Lenín Bueno Suárez vía telefónica permanecen grabadas indeleblemente en mi memoria. Fue una voz alegre, positiva, esperanzadora. Fue la última vez que lo escuché. Lo llevaron de inmediato a la clínica La Merced en la calle 60 con 38. Él no alcanzó a llegar con signos vitales. Sus hijos se enteraron a través de una llamada telefónica y de inmediato se fueron a la clínica. La emoción del partido, la cosa lo puso mal y bueno, lo último que supimos fue que mi tío lo llevó a la clínica y allá llegó sin signos vitales. Venga, si tu papá le dio un infarto, pero ¿dónde estás? En la clínica. Y creíamos que estaba vivo. Vamos. Llega tarde. Llegó sin signos vitales. Allá dijeron. Llegué a la clínica y veo escaras y llora ya, llorando. Al día siguiente me tocaba seguir grabando. Porque mi papá siempre me lo inculcó, el show debe continuar. Y a partir de ahí fue como entré en una nebulosa en la vida real. Fue muy duro. Abro mi teléfono, le contesto, mano, ¿qué pasó? Y de una vez me dijo, mi papá. Pero no pensé que mi papá hubiese muerto. Lo que pensaba era que había sufrido algún tipo de crisis. Y le pregunté, ¿dónde está? Los médicos dijeron la noticia que sus hijos tanto evitaron que fuera confirmada. Ellos se negaban a aceptar que el ídolo de la casa, el padre consentidor, el amado abuelo, el esposo, el compañero de vida de María Elena, ya no estaría más. Su voz, diciendo siempre que todo estaba bien, retumbaba en cada uno de sus corazones. La tristeza, el miedo, el dolor, la angustia se apoderó de la familia. Nunca nada ha vuelto a ser igual sin él. Mientras estaba grabando el programa, al cuarto día recibo la noticia que mi papá murió. A la casa llama mi tío. Yo no recibí la llamada, la recibió mi hermana, pero yo escuché el grito y todo y fue durísimo. A partir de ahí para mí fue todo como irreal. Me descompuse, no lo creí, yo solté el teléfono. Fueron momentos de mucha angustia, mi esposa estaba al lado, se desesperó porque no podía yo decir lo que estaba pasando, estaba impresionado, ella no sabía. Y cuando ya tuve un poco de aliento, le dije, mi papá murió. Empecé a llamar, llame aquí, llame acá, y llamaba por todas partes. Y nada, hasta que un amigo me dijo, hermano, Lenín acaba de morir, sí fue cierto, el man cayó no sé con qué, y el tipo murió, lo llevaron a la clínica, que queda cerquitica de ahí, pero el man no aguantó, el man murió. Caramba, fue muy doloroso, yo lo supe el día siguiente, que había estado viendo un partido y se emocionó, y bueno, ya de pronto el man lo venía quejando hace rato. Yo llamé a Lenín Bueno Suárez a su teléfono el día que él murió, porque él me había dejado un mensaje en mi teléfono y no me contestó, por supuesto, y entonces en la tarde ya me enteré de su deceso y me quedó esa sensación extraña. Enterarme de su partida fue sorpresivo, no lo esperábamos, puesto pues que mi abuelo sus patologías las había superado y esperábamos pues que viviera de pronto quizás un poco más. No, triste por una pérdida bien grande y periodista, se sabe que era periodista aparte de compositor.
Y muy querido, le grabé después le grabé cuando hice un trabajo con mi hermano, también le grabé 2 canciones. Bueno, la verdad, cuando yo me enteré del fallecimiento del compadre Lenín Bueno Suárez, fue a través de las redes sociales. Me di cuenta pues que alguien había colocado el fallecimiento del compadre. Enseguida lo primero que se me ocurrió fue llamar a su hijo, ¿no? A su hijo mayor, Maggioria. Y efectivamente él me confirmó el fallecimiento. Y yo estaba en Riohacha cuando recibí esa mala noticia en la madrugada sobre el fallecimiento de él. Es muy doloroso. No me pude despedir de papá. Teníamos varios días ya por cosas de mis actividades laborales y las de él, pues era difícil que coincidiéramos. Siempre había una llamada, un WhatsApp, pero no nos habíamos podido ver. No, yo he soñado con él. Inclusive yo he soñado y a veces me despierto y siento como el olor del perfume de él, ¿ya? Que yo a veces digo, ¿estarías aquí? Yo hablo con la foto de él, hablo. Yo voy a hacer algo y le digo, mijo, ¿qué te parece esto? Me quedé con las ganas de escuchar su comentario sobre, en efecto, la clasificación de Junior, porque esa noche empató en Ibagué 2-2 con el Deportes Tolima. Y me quedé con las ganas de escuchar su última canción. Sus hijos cumplieron su último deseo. El 17 de diciembre de 2018, en el homenaje número 50 de haberse ido de Riohacha a Barranquilla, sus cenizas fueron esparcidas en el muelle de su natal Riohacha. Fue muy bonita, fue en La Guajira. Estábamos todos sus familiares vestidos de blanco. Le hicieron un homenaje muy lindo. Su despedida fue hermosa porque él siempre soñó que sus cenizas fueran arrojadas al mar. Siempre fue espíritu libre. Entonces yo decía, ¿cómo no lo van a entender si él fue espíritu libre y si su música es del mundo? Y él era un hombre muy del aire, Géminis, aire total, el hombre libre. Y entonces el mar nos conecta con el mundo. Y eso hizo él con el vallenato. Él fue la base para que el vallenato se conectara con el mundo. Él me decía, mija, cuando yo me muera no me entierres, porque yo le tengo miedo a los gusanos. Yo le digo, pero si los gusanos, ¿qué? No, él le tiene un pavor a los gusanos. El capítulo de la vida de Lenín Bueno no se ha cerrado. Sus hijos le piden a las autoridades el apoyo para que en Riohacha y Valledupar se esculpa una estatua en su honor. Hay un libro con sus temas inéditos, ahí, guardado en la mesita de noche de María Elena. Sumado a eso, están realizando un documental que él mismo comenzó y nunca alcanzó a haber terminado. Pero sus hijos, Adrián, Tatiana y Tayana, lo van a culminar y con él le agradecerán por el gran hombre que fue. Creo que sí, a mi papá no se le ha dado el reconocimiento como es. Yo creo que las nuevas generaciones también tenemos esa responsabilidad de saber quiénes hicieron una historia bonita en nuestro folclore, en este caso en el género vallenato. Yo pienso que el legado que dejó Lenín al folclore vallenato, primero sus canciones. Segundo, no se salió del esquema de llevar una canción tradicional vallenata y en la cual pues que se convirtiera en un éxito y otras que se convirtieran en un clásico. Que todos los colombianos sepan cómo salió el vallenato de la ciudad de Riohacha a La Guajira, que llegó primeramente a Barranquilla, que aquí se expandió. Si un nombre hay que catapultar como un hombre que hizo un aporte valioso a la música vallenata de forma desprendida además, es Lenín Bueno Suárez.
que yo pienso que Valledupar le debe a Lenín Alfonso Bueno Suárez un homenaje, aunque sea póstumo, porque Lenín hizo del folclor vallenato en la ciudad de Barranquilla, donde aquí el vallenato no gustaba para ese tiempo, lo dio a conocer, fue el que lo impulsó, fue el que lo llevó a los estratos sociales prácticamente. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.